Si eres un fan asiduo de la historia de One Piece, seguramente has invertido algo de tiempo en especulaciones sobre teorías. Tal vez has leído el manga y visto el anime varias veces, leído las mini historias de las portadas, analizado escenas cruciales y examinado la sección de SBS, pero quizás has ido más allá, revisando los símbolos en el fondo de cada viñeta, buscando simbolismos en los diálogos, cazando referencias y secretos de las portadas a color, examinado los databooks, comparando siempre entre traducciones para no perder ni el más mínimo detalle. Y cuando pensamos que ya buscamos hasta debajo de la piedra más pequeña, Oda llega y nos da una revelación nueva, una que tal vez fue predicha en alguna portada, en alguna pregunta chistosa de un SBS, en algún lugar inesperado que nos hace pensar que en realidad no buscamos lo suficiente. En este canal he hecho videos analizando todos los capítulos del manga, los SBS, las portadas, y en el presente estoy dándole una revisada a los databooks. Pero en esta ocasión quiero darle énfasis a otro tema, otro sitio más en el que Oda esconde pistas y me parece muy interesante discutir: los títulos de los capítulos del manga. El nombre de un capítulo de manga tiene como objetivo darnos una noción general de lo que va a tratar esa particular sección de la historia, pero a veces Oda utiliza este recurso para crear simbolismos que tienen que ver no solo con los acontecimientos del capítulo en curso, sino con la narrativa en general. Los nombres de algunos capítulos tienen frases bastante misteriosas y crípticas, que podrían esconder más que simplemente la idea general del capítulo al que pertenecen. Y es por eso que a continuación, en esta primera parte de la serie de videos, misterios y curiosidades en los nombres de los capítulos, analizaré los títulos que me parecen más interesantes y que podrían tener pistas para el futuro. Comenzamos por supuesto con el capítulo 1, titulado Romance Dawn, el amanecer de la aventura. El título Romance Dawn es uno que Oda había tenido en su mente desde tiempo antes de crear One Piece. Previo al lanzamiento del primer capítulo, él ya había publicado un one shot llamado Romance Dawn, que era un prototipo de One Piece y en el que vemos el inicio de la aventura de Luffy, contado de forma diferente a la versión final. En la actualidad existen dos versiones diferentes de Romance Dawn, siendo el primer capítulo de One Piece lo que podríamos considerar como la tercera y definitiva versión. La palabra dawn o amanecer en español es una que causa mucha intriga porque ha sido mencionada múltiples veces en contextos interesantes a lo largo de la historia. Es el nombre de la isla donde Luffy nació, donde está el reino Goa y donde él vivió su infancia, pero además alude al evento del amanecer del mundo, que ha sido nombrado principalmente por minks y samuráis de Wano. Oda decidió acompañar el nombre del capítulo con la frase el amanecer de la aventura. Y como dato curioso, a partir de que los sombreros de paja entran a la gran línea, cada isla que visitan va acompañada de algún capítulo titulado Aventura en y luego una descripción de la isla. La primera instancia de esto sucede en Little Garden, donde el capítulo 115 se titula Boken no Little Garden o el Little Garden de la aventura. Curiosamente, esta es la única instancia en la que la palabra aventura, Boken en japonés, va al inicio de la frase y no al final. La segunda instancia de esto sucede en el capítulo 133 en el arco de Drum. De manera interesante, el nombre del capítulo es Aventura en el país sin nombre, aludiendo a que la isla Drum en ese momento había sido abandonada por Wapol y con él el nombre del reino de Drum fue dejado atrás para reconstruir el país desde cero. Con la excepción de la isla de Yaya, Enies Lobby, Marineford y algunas islas de Totoland, desde que Luffy entró a la Gran Línea, cada isla que ha visitado se corresponde con un capítulo titulado con esta misma estructura. En ocasiones no solamente islas, sino algunas regiones del mar también son representadas de esta manera. El capítulo 442, donde los Mugiwara entran al Florian Triangle, se titula Aventura en el mar del demonio, donde se utiliza el kanji Ma, que significa demonio o espíritu maligno. Thriller Bark tiene su propia introducción 2 capítulos más tarde, pues el capítulo 444 se titula Aventura en la Isla Fantasma. El patrón es similar en el capítulo 606, cuando los sombreros de paja se sumergen en las profundidades del mar y se dirigen a la isla Gyojin,
El nombre de este capítulo es Aventura en el Mar Profundo. Posteriormente, el capítulo 609 se tituló Aventura en la Isla Gyojin. Durante el arco de Dressrosa, además del capítulo 701 llamado Aventura en el País del Amor, la Pasión y los Juguetes, tenemos una introducción a Green Beat, pues el capítulo 711 se llama Aventura en el País de la Gente Pequeña. Como dato curioso, esta es la única isla de la historia de One Piece que tiene un título introductorio pero que Luffy no visitó. Y en el arco de Whole Cake, a pesar de que Luffy y compañía visitan múltiples islas en el territorio de Big Mom, la única que recibe un capítulo de introducción es Whole Cake, con el capítulo 831, Aventura en el Bosque Misterioso. Pero pasemos a un tema diferente. El capítulo 25 del manga se titula Usopp Pyaku en japonés, que en español podemos traducir como 800 mentiras. La trama se centra en la discusión de Usopp con el capitán Kuro, quien en ese entonces fingía querer proteger a Kaya de él y sus mentiras. Pero el título a mí me pareció interesante, pues creo que tiene muchas connotaciones. El número 8 en el Japón antiguo era una forma de decir que había mucho de algo, y podemos verlo en nombres, por ejemplo, la serpiente Yamata no Orochi, de 8 cabezas y 8 colas, o la frase Yaoyorozu no Kami, traducido como 8 millones de dioses, que aluden a la cantidad de dioses en el sintoísmo, pero no es precisamente que haya 8 millones. El número 8 es simplemente una alusión a que hay una gran cantidad de ellos. El término Usopp Pyaku, 800 mentiras, por tanto, es una forma de decir que son muchas mentiras. Y el capítulo, por supuesto, referencia al hecho de que Usopp suele mentir mucho. Pero es interesante que la mentira específica a la que se hace alusión durante el capítulo 25 sucede en un panel donde Kuro desmiente que los piratas son valientes guerreros de mar. En el manga de Doraemon existe una poción llamada exactamente igual, Usopp Pyaku, que hace que quien la toma tenga la capacidad de distorsionar la realidad de cierta manera. Si esa persona dice algo, entonces sucede lo contrario. Es decir, la poción modifica la realidad para que la persona termine mintiendo. Es bien sabido que las mentiras de Usopp suelen volverse realidad y esta podría ser una referencia a ese artefacto de Doraemon. Al Usopp creer que está mintiendo, en realidad sucede lo contrario y por tanto termina diciendo la verdad. Aunado a eso, el número 800 es importante en el contexto de One Piece porque el siglo vacío terminó justamente hace 800 años, lo cual tiene bastante sentido porque si los japoneses suelen usar el número 8 como un simbolismo de una gran cantidad, decir que algo pasó hace 800 años es la manera de Oda de decir que ese siglo sucedió hace mucho tiempo. Pero además, el capítulo titulado 800 mentiras también podría tener la connotación de que el mundo ha vivido en la mentira por 800 años. Pasemos al capítulo 39, que tiene un título que salta a la vista para todos aquellos que ya conocen la saga de Skypiea. El nombre de este capítulo es Por quien doblan las campanas. Esta frase ha sido utilizada en algunos medios artísticos. Es el nombre de una novela del escritor Ernest Hemingway, que en turno inspiró a la banda Metallica para crear una canción titulada de esa misma manera en inglés, For Whom the Bell Tolls. Pero a su vez Hemingway tomó la frase de un poema del inglés John Donne, que dice así: ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa quedará disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Y si pensamos en One Piece, esto es muy misterioso, pues la campana dorada de Shandora es uno de los artefactos más crípticos en la historia del manga, que la tribu Shandia sonaba todos los días para llevar el mensaje "estamos aquí". El capítulo 39 nos presenta a Luffy peleando con Kuro, quien usaba su técnica Shakushi para dañar indiscriminadamente tanto aliados como enemigos. Los piratas de Kuro estaban heridos a causa de su capitán, y por tanto cuando Luffy atrapa a Kuro y se dispone a derrotarlo con un cabezazo, todos los piratas
lo animan, pero Luffy exclama que no necesita de su apoyo y procede a vencer al capitán. Podemos interpretar que por quien doblan las campanas es el mismo Luffy, con la misión de derrotar a un líder malvado que no tenía reparo en dañar a sus propios subordinados para lograr su propósito. Y en turno, esto nos hace especular que la campana dorada de Shandora tal vez sonaba a diario, esperando el momento en el que Luffy, el heredero de Joy Boy, llevara el pasaje del Poneglyph de Poseidón al final del mundo. Sin embargo, doblar las campanas es una acción específicamente llevada a cabo en honor a una muerte. El verbo para hacer sonar un instrumento en señal de fiesta o regocijo no es doblar, es repicar. Esto podría querer decir que la campana de Shandora suena no solo esperando la llegada de Luffy, sino en honor a la muerte de Joy Boy. Pero también podría interpretarse como un mal augurio para nuestro protagonista, como que Luffy tal vez va a morir. Además, la referencia al poema de John Donne es intrigante, pues hace alusión a que ninguna persona es más importante que otra, y el autor declara que está unido a toda la humanidad. Esa frase concuerda además con una de las interpretaciones del nombre en japonés del tesoro One Piece, Hitotsunagi no Daijiho, donde Daijiho significa gran tesoro y la palabra Hitotsunagi puede leerse como la cuerda que une a todos los hombres. Así como el poema, el nombre Hitotsunagi no Daijiho podría estar haciendo alusión al hecho de que todos estamos juntos como humanidad en este mundo. Lo que le pase a uno nos afecta a todos. Y sin importar que, al final, todos compartimos el mismo destino. Al final, todos terminamos siendo huesos, como dice el saque de Binks. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Espero que te haya gustado este video y si fue así agradeceré mucho tu like. Como siempre, espero con ansias leer tus interpretaciones y teorías en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, pues aún quedan muchos capítulos que analizar. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Los Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiser X, Waldo, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Sparker Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osef D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops y Yofkun. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.